Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de los trastornos de ansiedad. Vamos a ver, bueno, nos va a dar pie para revisar algunos fármacos que tienen que ver con el tratamiento de esta patología. Y entonces, pues, la ansiedad es una emoción humana normal que cumple una función adaptativa desde una perspectiva psicobiológica, ¿no? A mí me da ansiedad atravesar el periférico, ¿no? O sea, por estos, eh, los que no viven en la Ciudad de México, pues imaginen una escalera que tiene estabilidad dudosa, ¿no? Y entonces atravesar una de las principales vías rápidas de nuestra ciudad, pues da ansiedad, ¿no? Es una cuestión que me está tratando de proteger ante un peligro, ¿no? O entonces veo una araña y entonces mi sentimiento es de ansiedad, ¿no? De que, bueno, tal vez esa araña sea venenosa, entonces pues, me hago a un lado, ¿no? O si hay algún biólogo que esté escuchando eso, pues lo que hace el biólogo es ver sus características y la pone en un frasquito y la lleva a su hábitat, ¿no? Para que siga viviendo. Pero cuando estos trastornos escalan, ¿no? La ansiedad es patológica cuando no permiten que la persona siga su vida normal, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga esta eh, cuestión de fobia hacia las arañas, ¿no? La aracnofobia. Si él sabe que está en un mismo espacio con una araña, no puede estar, ¿no? Se sale, ¿no? Es inconcebible que pueda compartir un espacio físico con una araña, ¿no? Hay fobias específicas, ¿no? Como esta que les acabo de narrar. Hay fobias sociales, hay cuestiones de estrés obsesivo compulsivo vinculado a la ansiedad y bueno, algunos de los fármacos que vamos a abordar pues ayudan a disminuir esta serie de signos y síntomas y estos se caracterizan porque pues aumenta la tensión muscular, ¿no? Seguramente alguna vez ustedes han sentido que están todos tensos, ¿no? Y el cuello. Pueden tener mareos, pueden tener sudoración, ¿no? Como en este famosísimo meme, ¿no? Y empiezan a sudar profusamente. Pueden tener hiperreflexia, fluctuaciones de la presión arterial, se les aumenta el ritmo cardíaco, puede tener temblor o pueden tener diarrea. Y desde el punto de vista psíquico, pues están intranquilos o pueden estar nerviosos o pueden estar preocupados, pueden tener miedo, ideas catastróficas, deseos de huir, temor a perder la razón y el control o la sensación de muerte inminente, ¿no? Entonces, como ustedes se imaginan, pues tener esto es terrible, ¿no? No es nada placentero. Y pues tenemos que tener en cuenta que esta serie de signos y síntomas, pues no solamente se pueden asociar a un estado mental, ¿no? Una cuestión de ansiedad eh, patológica, sino que tenemos que explorar algunas otras razones fisiológicas que pueden desencadenar estos signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el hipertiroidismo, la hipoglucemia en diabetes, eh, secundaria al tratamiento, obviamente, alteraciones de los ciclos menstruales, la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho, ¿no? El asunto de las isquemias, el infarto al miocardio, la migraña, la epilepsia, la depresión, no poder respirar, como en el asma, el époco, la neumonía, todas estas circunstancias clínicas, pues, pueden cursar con algunos de estos signos y síntomas y pues no podemos encasillar a alguien que esté teniendo un ataque de pánico o de ansiedad únicamente como trastorno mental, sino que tenemos que explorar todas las otras posibilidades desde el punto de vista médico, ¿no? Se ha visto que algunos fármacos que ya revisamos, los inhibidores de recaptura de serotonina y los inhibidores de recaptura de serotonina y noradrenalina pueden ser útiles en el tratamiento de la ansiedad. También pensando en esta teoría de que teniendo más serotonina o más noradrenalina en los espacios sinápticos, pues pueden modular
el estado de ánimo de las personas y de esta forma, pues, no tendrían estos ataques de ansiedad de forma más frecuente, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta son las cosas que ya platicamos, ¿no? En el caso de la fluoxetina, el citalopram, la paroxetina y la sertralina, que como ustedes recuerdan son inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pues si se fijan, la latencia, es decir, el tiempo en el que observamos los efectos clínicos, pues es bastante largo, ¿no? 1, 2 semanas, 4 semanas, 4 semanas, y entonces tenemos que dar soporte, ¿no? Desde el punto de vista médico y también no farmacológico a estas personas que están cursando con ansiedad. En el caso de los inhibidores de recaptura de serotonina y también de noradrenalina, como es la venlafaxina, también la latencia, el tiempo que tarda el fármaco en ser efectivo, ¿no? En el que hace lo que tiene que hacer, pues también es bastante largo, 2 semanas a meses. Entonces, pues eso nos hace pensar que necesitamos en algunos casos un tratamiento que sea mucho más inmediato, ¿no? Y es el caso de las benzodiazepinas. Habíamos hablado un poquito de benzodiazepinas cuando hablamos de estatus epilépticos, ¿no? El estado epiléptico, que es una emergencia, que dijimos que había este disparo desordenado de estas células nerviosas que propiciaban que tuvieran un ataque epiléptico, y entonces las benzodiazepinas, que lo que hacían era unirse de forma alostérica a este receptor de GABA que permitía la entrada de cloro y de esta forma pues inhibía la propagación del estímulo del potencial de acción sináptico y entonces deprimía el estado, ¿no? Deprimía el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, pensando en eso, las benzodiazepinas a alguien que tiene una crisis de ataque de pánico, ¿no? Alguien que está en el frenesí, ¿no? Que tiene taquicardia, que está sudando, que la está pasando muy mal porque enfrente hay una araña o enfrente hay un conglomerado de gente terrible, ¿no? Hay gente que le causa ansiedad y ataques de pánico las multitudes. Entonces, en ese caso, en ese sentido, no nos vamos a esperar 2 semanas a que el inhibidor de recaptura de serotonina haga su trabajo, ¿no? Sino que iniciamos de forma aguda con una benzodiazepina y después, al mismo tiempo, dejamos que el inhibidor de recaptura de serotonina haga su trabajo, ¿no? ¿Por qué no podemos dejar una terapia con benzodiazepinas? Porque estos fármacos producen adicción, producen tolerancia y también producen un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, adicción, lo vamos a ver en las próximas clases. Hay alguna serie de fármacos que promueven que exista más dopamina en nuestros centros de satisfacción y entonces de forma natural pues queremos seguir sintiendo ese estímulo placentero y entonces las benzodiazepinas promueven que la gente esté tomando más de diazepinas para que se siga sintiendo bien, ¿no? Es una cuestión de adicción. Eh, Provoca un fenómeno farmacológico que lo vimos también en el primer bloque que se llama tolerancia. Es decir, cada vez se necesita más dosis para exhibir el mismo efecto, ¿no? Entonces, si nosotros prolongamos el tratamiento con benzodiazepinas, pues cada vez va a requerir más y va a requerir más y va a requerir más para sentirse igual de bien que al principio, ¿no? Y entonces dijimos que también causa adicción, ¿no? Entonces, es un proceso de nunca acabar. Quiero más y necesito más dosis para sentirme bien. Y entonces, pues eso tampoco es para nada buena idea. Y también hay una cuestión que tiene que ver con el síndrome de abstinencia. Si nosotros interrumpimos de forma abrupta el tratamiento con benzodiazepinas, entonces pueden aparecer características que tienen que ver con la disminución
de estos compuestos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, estas personas tienen más ansiedad y pueden tener ataques convulsivos en el peor de los casos. Entonces, las benzodiazepinas por un periodo corto, mientras estamos esperando que el tratamiento con inhibidores de recaptura de serotonina module las cantidades de neurotransmisores en el sistema nervioso central, y después vamos disminuyendo de forma paulatina estos fármacos para que no observemos todas estas características que para nada son deseables en el tratamiento, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de diazepam en el estatus epiléptico. En esa ocasión vimos que se puede administrar por vía intravenosa, pero vean ustedes que también se puede administrar por vía intramuscular, nasal, oral o rectal. En el caso de alprazolam y triazolam, que son los que están en su programa, pues se administran únicamente de forma oral. Todos tienen que ver con citocromos. El que tiene menos es triazolam, que su biotransformación está mediada más por la enzima UGT, que le acopla un ácido glucurónico. Observen que el diazepam crea metabolitos activos que tienen una vida media más larga, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que considerar cuando tratamos de escoger alguna benzodiazepina sobre otra. Si se fijan, estas tienen una vida media terrible, ¿no? 95 horas más metabolitos activos que también duran como 100 horas o más. El alprazolam tiene una vida media intermedia, como 10 a 12 horas, y el triazolam tiene una vida media súper cortita, 1.5 a 5.5 horas, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que con esta influencia sobre los receptores de GABA, pues vamos a ver que esas personas van a estar sedadas, van a tener mareo, no se van a querer mover, van a tener astenia, pero es algo que nosotros buscaríamos, ¿no? En un ataque de pánico, ¿no? Tratar de tranquilizar a la gente. Evidentemente va a tener interacciones con otros depresores del sistema nervioso central, puede causar depresión respiratoria si lo administramos al mismo tiempo que otros depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, morfina, y entonces aparece el peor de las reacciones adversas vinculadas a las benzodiazepinas, que es la depresión respiratoria. Ya habíamos visto que sirve para el estatus epiléptico, cuando alguien está en un ataque epiléptico con las características que ya platicamos, y en este caso para los ataques agudos, el ataque de pánico, de ansiedad. Evidentemente, ya dijimos que no lo podemos dejar mucho tiempo, ya dijimos que causa adicción, que causa tolerancia y que si lo sacamos muy rápido del sistema de los pacientes, pues puede causar síndrome de abstinencia. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, benzodiazepinas muy útiles, pero tienen estas restricciones que tenemos que tomar en cuenta para la buena prescripción, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban.